Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, un podcast dedicado a la disección, difusión y recomendación de películas de terror. Si esta es la primera vez que sintonizan el programa, me presento, mi nombre es Iván. Y sí, por segunda ocasión en este año vamos a regresar a Southport, un muy bello pueblo pesquero que es muy conocido por tener unas carreteras bastante peligrosas, un lugar que seguramente ustedes están familiarizados, ¿no? Con su leyenda, su historia. Y sí, vamos a conocer a un nuevo grupo de protagonistas que nos van a reafirmar que el alcohol y la carretera no hacen una buena combinación, jamás. No es un buen combo el conducir en estado de ebriedad. Y ya son 3 películas de esta franquicia que nos están advirtiendo, ¿no? Los peligros de manejar, sobre todo en estos acantilados de Southport en un 4 de julio. Y sí, amigos, como lo están leyendo en el título de este episodio, el pescador, el garfio filoso y ese impermeable que te aporta una fuerza y una agilidad brutal, están de regreso 28 años después, desde aquella primera parte que llegó en 1997. Y sí, ya por fin pudimos ver esta muy anticipada Legacy Sequel, esta recuela que, seamos sinceros, jamás pensamos en tener. Es más, no hace ni falta que les refresque un poco la memoria que la última película que tuvimos de la franquicia de I Know What You Did Last Summer fue esta secuela que fue lanzada directamente al DVD y que, no me van a dejar de mentir, es considerada como una de las peores películas y secuelas de todos los tiempos. Que además se alejaba, ¿no?, del slasher, del whodunit, y realmente fue una película con un asesino sobrenatural que, bueno, no sé si ya la han visto, no la vean, no pierdan su tiempo en ella. Así que, pues, era muy difícil que obtuviéramos una nueva secuela de esta franquicia. El descontento y el desinterés con esta última parte pues fue a nivel global. Pero gracias al éxito de recuelas, al nacimiento de este término de la recuela, con Halloween 2018, con Scream 5, con Candyman, solo era cuestión de tiempo que se anunciara y se le diera luz verde, ¿no?, a una nueva parte de I Know What You Did Last Summer, que pues sí, creo yo y siento que es uno de los títulos noventeros, slasher noventeros, pues más queridos, que más impacto han tenido en estas nuevas generaciones. En 2021 tuvimos un intento para revivir la franquicia con esa serie de Amazon que pues fue un fallo, pero si le restamos lo del accidente inicial, prácticamente es una serie que pudo haber tenido algún otro título, ¿no? Se aleja muchísimo de lo que conocemos como el core de I Know What You Did Last Summer. A la serie no le fue nada bien, la recepción fue pésima, la cancelaron después de una primera temporada. Y afortunadamente para nosotros, los de Sony no se rindieron con el IP de esta franquicia y pues nos siguen alimentando con la nostalgia noventera, dando luz verde ahora a esta recuela que ustedes bien saben, se estrenó el fin de semana pasado y que está dando mucho de qué hablar. Sigue los pasos del original, de la película del 97, escrita por el maestro Kevin Williamson, que de hecho acabamos de hacer un episodio reseña, Resurrection, que si no lo han escuchado pueden ir en este momento. Fue hace unos 3 o 4 episodios atrás. Y en esta nueva versión, pues regresamos a los orígenes, regresamos al slasher convencional, al whodunit, con una historia
que ya todos conocemos, en donde hay misterio, hay suspenso, que inicia, ¿no?, con este accidente que es ocultado, ¿no? El secreto es ocultado para beneficio de nuestros personajes principales, que en este caso no son 4, son 5 jóvenes entre sus 25 y 30 años, quienes un año después del accidente van a empezar a recibir pues las ya tradicionales amenazas y notas con el escrito de sé lo que hicieron el verano pasado. Así que de manera pues general, tenemos el mismo setting, tenemos el mismo escenario, tenemos el mismo dilema moral al que se van a enfrentar nuestros personajes. Simplemente está adaptado en la época moderna, ¿no?, en el año actual. Desconozco qué tan interesante podría ser esta reproducción paso a paso de lo sucedido en la película original para atrapar, ¿no?, a las nuevas generaciones. Creo que su mayor apuesta en ese aspecto es la elección de los actores, de los nuevos rostros, que en su mayoría son actores de series que vienen de series juveniles, de series de plataforma, como en el caso de Madeline Klein, que viene de hacer esta serie Outer Banks. Pero seamos sinceros, la única razón de existir de esta película es seguir monetizando con la nostalgia. Pero ¿saben qué? No estoy nada molesto con la idea de la película ya habiéndola visto, porque creo que la directora y el guionista sabían qué botones tocar en la audiencia, sabían qué elementos tenían que estar sí o sí dentro de la película. Como se los dejé saber en las redes sociales, esta es una película repleta de homenajes, repleta de throwbacks, repleta de fanservice. Un fanservice que funciona para personas como yo, ¿no?, que tenemos un largo camino recorrido con estas películas, que sabemos qué momentos, qué frases, qué personajes se han mantenido a flote a lo largo de estos 27, 28 años desde el estreno del original. A mí esta primera experiencia viendo I Know 2025 me hizo aplaudir, me hizo gritar en la pantalla, me hizo celebrar, ¿no?, la película en general. No les voy a mentir, la disfruté, me gustó mucho. Posiblemente esta película tenga el secreto mejor guardado de este nuevo siglo. Es increíble que hayan podido controlar los rumores, controlar las filtraciones, controlar incluso a los propios trabajadores y actores de la película, la manera en que se mantuvo este secreto hasta el estreno de la película el día 17 de julio, 18 en algunos otros países. Una sorpresa que yo no me esperaba. Realmente no esperaba ver a ese personaje de vuelta, porque ya mucho de la película estaba enfocado en el legado de ese personaje que es uno de los fans favorites del slasher, del cine de terror, del cine de los 90s. Y si ustedes me preguntan, yo les diría que esta película vale mucho la pena únicamente por ese momentazo que nos han regalado en este 2025. Pero, como bien dice el dicho de que no solo de pan vive el hombre, escarbando un poco, si me pongo a remover el fanservice, los easter eggs, los homenajes, los personajes que están de vuelta, los cameos, ¿con qué me quedo? Si le quitamos los adornos, ¿sigue siendo un producto que quisiera comprar, que quisiera adquirir, que quisiera ver por una segunda ocasión? Esas son las preguntas que han estado orbitando aquí mientras me preparaba para grabar este episodio, desde que vi la película el jueves pasado, y aún no estoy convencido si I Know What You Did Last Summer me gustó por las razones incorrectas. Tampoco es una película que podría defender para una
nueva audiencia que no tenga ningún tipo de relación con las películas anteriores, ¿no? Siento que esta recuela en específico, a diferencia de Candyman, a diferencia de Halloween, a diferencia de Scream 5, funciona en un 99% únicamente para aquellos fanáticos de la cinta original, para aquellos que han visto la secuela, la de I Still Know What You Did Last Summer. Gran parte de la magia de la película y lo que funciona es el traer de vuelta a estos personajes y el reproducir los escenarios icónicos, el reproducir esas frases infames de la primera y la segunda película, y en gran parte los chistes que hay en la película también funcionan si conoces por lo menos el contexto de la primera y la segunda. Y si ustedes, al igual que yo, son gran aficionados y le tienen cariño a la franquicia de I Know What You Did Last Summer, creo que sí es una película que va a funcionar, que la van a disfrutar, que la deben de apoyar, sobre todo en estas primeras semanas, para que el box office sea grande y posiblemente nos den una segunda parte que dudo mucho. Pero bueno, se vale soñar, ¿no? Yo estoy agradecido con esta oportunidad de poder revivir esos momentos y esa nostalgia y esos personajes que tanto han impactado, ¿no?, en mi afición al cine de terror. Y sí, el verlos de vuelta, el disfrutarlos en la gran pantalla, ha sido uno de los highlights de este 2025. Pero bueno, vamos a una pausa y yo regreso con mi reseña sin spoilers de I Know What You Did Last Summer 2025. You can't run. You can't hide. Get them before they get you. Whoever's doing this, it's personal to them. One of us is hiding something. We are not gonna die today. What are you waiting for? La premisa de la película es muy similar, es casi idéntica a la cinta original del 97. Empieza, por supuesto, con la introducción de nuestros protagonistas, de nuestro grupo de estos jóvenes adultos, les digo, entre unos 25 y 30 años, y se reúnen en Southport para celebrar el compromiso de Danica y de Teddy. Danica es la versión modernizada del personaje de Helen. Teddy es la versión actual del personaje de Ryan Phillippe, de Barry, en la del 97. Y a esta dupla le sumamos a nuestra chica final, Ava, interpretada por Chase Sue Wonders, y Milo, interpretado por este actor Jonah Howard King, quienes prácticamente son nuestra Julie y nuestro Rey de esta nueva versión. Danica está interpretada por Madeline Klein y Teddy está interpretado por Tyreek Withers. Y bueno, después de la celebración del compromiso de Teddy y de Danica, el grupo decide recordar viejos momentos, recordar su época gloriosa en la secundaria, y se dirigen a ese mismo acantilado, a ese mismo mirador que ya ha cobrado varias víctimas en toda la historia de Southport, para poder tener una vista espectacular de los fuegos artificiales del 4 de julio. Pero ¿qué pasa? Justo antes de salir de la casa de Danica, se reencuentran con esta ex compañera de la secundaria, con Stevie, que nos dan a entender que hubo una fractura en la amistad. Aprendemos que ninguno de los cuatro ha tenido contacto con ella desde ya hace
bastante tiempo y deciden invitarla, ¿no? Para hacerla parte de su celebración. Posteriormente llegan al mirador, están bebiendo, están fumando, se estacionan en ese preciso fragmento de carretera que tiene puntos ciegos y que es peligrosísimo y altísimo, y todavía se les ocurre colocarse ahí en medio de la carretera como si estuviesen hechos de un material indestructible. Y del resto ya anticipamos qué va a suceder. Se tiene que castigar la imprudencia, se tiene que castigar la idiotez, el alcoholismo, las drogas. Solo que en este caso la víctima no es ninguno de los integrantes del grupo de protagonistas, sino más bien un pobre conductor que pasa a toda velocidad y para evitar atropellar a Teddy se sale de la carretera, choca contra la barra de seguridad de la carretera y se queda ahí incrustada, casi a punto de caer al acantilado. Los 5 chicos que están muy asustados corren, planean ayudar a esta persona, intentan sacarlo de la cabina del conductor, pero la persona parece estar inconsciente y justamente en esos segundos la camioneta empieza a ganarle el peso y está a unos centímetros de caer. Los chicos hacen el contrapeso, pero la ayuda resulta en vano y la camioneta cae en picada, cae directamente a la zona rocosa, al mar. Es un accidente espantoso que sí se pudo haber evitado, pero pues no tendríamos película, ¿no? Si esto no hubiese sucedido. Y aquí es donde entra el mismo dilema moral, solo que a diferencia de la película original, no cometieron este accidente o esta muerte de manera directa. O sea, creo que sí son responsables del accidente, pero no es lo mismo atropellar a alguien y deshacerse del cuerpo que ser espectador de un accidente que resultó en la muerte de alguien. El nivel de gravedad no es el mismo y por lo tanto de hecho no tenemos esta discusión entre los personajes. Todos deciden de manera unánime llamar a la policía, a pedir ayuda, y Teddy, quien es el hijo del alcalde de la ciudad, les dice: tranquilos, yo me hago cargo de todo. Los convence de salir de la zona del accidente para dirigirse a la estación de policía para hacer declaraciones. Y aquí es donde sale a relucir esta gran mentira. Resulta que el padre de Teddy sí se va a hacer cargo de todo, pero con la condición que ninguno de estos chicos abra la boca. Que se olviden de lo que acaban de ser testigos, que omitan, que eliminen esta noche de su vida. La mayoría de ellos acepta sin titubear, con excepción de Ava, quien, como lo dicta el tropo de la chica final, es la más consciente del grupo. Y lo que sigue ya ustedes lo conocen, ustedes saben la fórmula de esta película. Pasa un año después, se vuelven a reencontrar estos personajes para la nueva fiesta de compromiso de Danica. Danica y Teddy rompieron en algún momento de este año, por lo tanto Teddy ya no forma parte del core del grupo. Stevie y Danica ya son ahora inseparables, mejores amigas, y Ava es la única que regresa a Southport para esta celebración. En la escena del aeropuerto conocemos al mejor personaje de esta película, a Tyler Trevino, interpretada por Gabriette. Ella es una podcaster de True Crime, con uno de los podcasts más aclamados por Bloody Disgusting, Live, Laugh, Slaughter. Y su plan turístico en Southport es ir a los lugares emblemáticos en donde se realizó la masacre de 1997. Ella va en plan turístico, colocando estampas de su podcast en toda pared, en toda puerta que se cruce en su camino, y con su outfit, con su playera de Helen. Y puede que se le cumpla, ¿no?, ese deseo, esa línea que tiene cuando llega a Southport, que dice: "This place is so beautiful, it makes me wanna die". Y eso es lo que va a suceder en unos minutos, ya en la tradicional fórmula de I Know What You Did Last Summer. Los personajes
personajes empiezan a recibir estas cartas anónimas, estas amenazas. Personajes secundarios comienzan a ser víctimas de nuestro querido asesino del Garfio, el pescador. Y el resto de la película es una lucha contra reloj, una lucha de vida o muerte con alguien que tiene una sed de venganza inmensa, alguien que los está vigilando, alguien que los está acorralando y que sobre todo sabe ese terrible secreto que escondieron el verano anterior. Una premisa sencilla, una premisa directa, una premisa que va al grano, una premisa que no le va a cambiar la vida a nadie, ni va a reinventar la rueda del slasher, pero eso sí, una película divertida, veraniega, con unas decisiones arriesgadísimas, unos giros de personajes que no se habían visto en ninguna otra recuela anterior, y que si algo debo de reconocerle a la directora, a Jennifer Caitlin Robinson, es que ella sí no le tuvo miedo al éxito. Indiscutiblemente nos ha regalado unos momentazos, unos cameos, todo lo que un fan de Hueso Colorado de la franquicia, todo lo que jamás nos imaginamos obtener en una película, Jennifer lo hizo posible. De una manera a lo mejor absurda en algunos momentos, pero estilizada en algunos otros. Los asesinatos sin duda son los más explícitos de la franquicia. El body count es medianamente extenso. Se nos presenta a un pescador un poco más recursivo que utiliza diferentes objetos y armas para asesinar a sus víctimas. El Garfio sí sigue siendo su arma principal, pero lo vemos usando un arpón, ataca con cuchillos, con una soga para asfixiar a algún personaje. Además es un pescador mucho más ágil, más rápido, más fuerte, que eso es algo que siempre se agradece, ¿no? Subirle un poco el volumen, ¿no? al villano principal, que es una de las razones por las cuales estamos ansiosos, ¿no? De ver esta película, de verlo en acción, de verlo de regreso, y en ese sentido no decepciona. Si no me equivoco, esta es la película en la que el pescador tiene mayor tiempo en pantalla. Ahora, para mí el mejor set piece de escena de muerte es la que ya se nos spoileó en el tráiler, la primera muerte. Creo que es la mejor lograda, la que tiene mayor suspenso, mayor emoción. Me gustó estos cortes, estas pausas en la tensión, cuando cortábamos a la escena en la que Danica se está duchando. Como escena de presentación al pescador me pareció brutal. El aftermath también es algo gráfico, algo grotesco. Aunque quiero decirles que sí soy víctima del fanservice, y toda la secuencia del personaje de Tyler me gustó muchísimo. Estoy muy consciente que la muerte no tiene nada espectacular. Incluso me resultó un poco anticlimática la resolución, pero disfruté muchísimo toda esa secuencia en la que tenemos a Ava escondiéndose y escapando del pescador, cuando queda atrapada, ¿no? En esta como rejilla, como cangrejera, y sí, a Tyler haciendo este homenaje, esta reproducción de la icónica secuencia de persecución de Helen en la del 97. Una secuencia un poco más corta, pero son esos pequeños detalles los que hacen la diferencia, desde traer la playera de Helen, desde tener los maniquíes cubiertos con el plástico. Amé toda esta secuencia. Con el resto de las muertes solo destacaría una, que muy similar a la secuencia de Tyler, es un homenaje así clarísimo a un slasher que todos amamos y que fue el gran culpable y precursor de I Know What You Did Last Summer. Es una secuencia de muerte extendida, en donde hay una pelea de por medio, en donde hay un forcejeo, y el resultado
Es sangriento, es grotesco, es goroso. Son de los mejores minutos que tiene la película en cuanto al elemento horror y slasher. El resto de las muertes son relleno. Hay un personaje principal que muere de una manera bastante decepcionante, muy simple, muy fácil. Hasta me hizo dudar si se trataba de una muerte fingida, pero no fue así, no fue el caso. Es una muerte simple para un personaje insignificante para esta trama. Y bueno, hablando justamente de los personajes, de los protas, quitando el regreso triunfal de Julie James, de Jennifer Love Hewitt, que se ve increíblemente guapa, con una presencia escénica que jamás tuvo en su carrera como estrella juvenil, y que siento que ahora se está apropiando de ese rol de chica final. Aunque su participación es algo escasa, me gustó lo que hizo, me hace apreciar aún más al personaje de Julie, ¿no? Que ahora la vemos como profesora universitaria, que está lidiando con el trauma, que ya no es pareja de Ray, como que ya no necesita, ¿no?, de esa figura que la proteja. Creo que encontramos a una Julie James madura y que ha afrontado, que ha aceptado su fuerza y su poder. Y agárrense, porque en dado caso que tengamos una secuela con ese cliffhanger que nos dejó esta película, yo encantado de ver ese siguiente capítulo en la vida de Julie James. Que me llenó el corazón ver a Jennifer Love Hewitt en pantalla. Ya era momento que recibiera sus flores. Y me pasó algo similar con el personaje de Freddie Prinze Jr. Sin entrar en spoilers, creo que la decisión que tomaron con el personaje de Ray es la más arriesgada, pero a la vez la que más funciona. Es más, lo hace relevante, le da matices, le da un plus a ese personaje tan, pero tan unidimensional. Si recapitulamos un poco de las participaciones que ha tenido Ray, tanto en la primera como en la segunda, pues es un protagonista que parece más un acompañante. Obviamente un actor galán de la época, pero siempre fue opacado por esta fuerza actoral, como lo que es Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt, Ryan Phillippe, y en la segunda por Brandy. O sea, su personaje, Ray, jamás ha estado ni al mismo nivel, ni ha tenido la fuerza ni el carisma de los otros protas. Y personalmente yo compré esta nueva identidad que se le da al personaje de Ray en I Know 2025. Por fin el actor tiene un material extra con el cual trabajar y no solo ser como la cara bonita del cast. En cuanto a los nuevos personajes, les digo, mi favorita, Tyler, interpretada por Gabriette, hermosa, bella, diva, scream queen. Amé cada uno de los segundos en los que aparece en pantalla, amé sus diálogos, amé sus looks, su mini secuencia de persecución me gustó mucho. Es una actriz que tiene bastante energía y presencia, y quedé hipnotizado con ella. A Chase Sue Wonders la recuerdo de Bodies, y me gustó verla como la chica final. Hay detalles con su backstory, con la muerte de su madre, con la relación con Danica, que creo que jamás llegan a consolidarse en algo que aporte, ¿no?, a la empatía que tengamos con esta protagonista. Pero lo hace bien. Creo que si quitamos a Tyler y al personaje de Stevie, los 4 personajes restantes son indistinguibles de los originales del 97. Y estoy un poco decepcionado que no se les haya dado una voz propia, un carácter propio, especialmente con Teddy y con Milo, que son una réplica de Ray y de Barry. Y lo siento, pero para mí Danica, Madeline Klein, jamás, nunca estará a la altura de lo que hizo Sarah Michelle Gellar en la original. No fui para nada fan de Danica. Se me hizo un personaje algo
insoportable, infantil. Su deliberación cómica no es tan buena. Es excelente en las secuencias de gritos y de persecuciones. Es una Scream Queen en potencia, pero siento que se le dio como muy poco con lo cual trabajar y hacer brillar a Danica y hacerla icónica como lo fue Helen en su momento. Y no siento que lo haya conseguido. Estoy convencido que es problema del guión, porque cuando la vi en Glass Onion hace ya como 2 o 3 años atrás, me encantó. Fue mi personaje favorito de esa película y estaba muy emocionado por verla en I Know. Lástima que las expectativas eran altas y no logró convencerme del todo. Aún sigo siendo Team Julie James, Team Helen Shivers, Team Carla, y ahora se añade a esta lista Team Tyler Trevino. Y bueno, amigos, creo que eso ha sido todo por el episodio reseña de esta película. Les digo, como fan la disfruté muchísimo. Como fan sería una película que seguramente voy a volver a ver en repetidas ocasiones. Como fan gocé cada uno de estos elementos que están ahí para recordarnos, ¿no? Por qué esta franquicia y por qué esta película ha podido mantenerse relevante por tantos años. Una película, un título, una iconografía, un asesino que están inmersos en la cultura pop actual. Siento que es un gran intento, ¿no? Para invitar a la nueva audiencia, invitar a las nuevas generaciones a sumarse a esta película y sobre todo la recomiendo para aquellos fans. Esta película es la fantasía de todo fan hecha realidad. Así que no pierdan oportunidad de verla en la gran pantalla. Vayan y háganlo una y otra vez para asegurar esa secuela. Y bueno, amigos, voy a inaugurar una nueva sección del podcast que por nombre provisional la he titulado Killer Message from Outer Space, que son prácticamente mensajitos de ustedes, de la audiencia, de amigos, mensajes con ranteos, con recomendaciones, con lo que ustedes quieran comentar aquí en redes sociales o en las diferentes plataformas, y así poder interactuar con todos ustedes. En esta ocasión les estuve dejando una cajita de preguntas en mi Instagram, @PlanetTerrorPod, donde les pedí sus primeras impresiones de Sé lo que hicieron el verano pasado. Y escogí 3 mensajitos. Uno de ellos tiene spoilers, así que activamos alerta de spoilers. Si no han visto la película, este es un buen momento para saltarse o pausar el episodio. Y el primero que tengo aquí es del buen amigo Juan, @TecLayZombie, un gran amigo del podcast con quien estuve platicando a casi minutos, segundos después de que salió de ver la película, y estuvimos ahí charlando acerca de Tyler y lo icónica que es y que necesitamos urgentemente la playera de Helen Shivers. Y su mensaje es: esa corona volvió con la verdadera reina. Y vaya que sí, gran momento inesperado, momento sorpresa de la película. Yo no sabía si aplaudir, si gritar, si no sé, me dejó con la boca abierta ese momento. Aunque discrepo y siento que varias coronas fueron repartidas, entre ellas la de Tyler y la de mi querida Julie James, que ya lo merecía. Muchas gracias, Juan, por tu comentario. Vayan a seguirlo, él tiene una colección de playeras de cine de terror brutal. El segundo mensajito es de otro amigo del podcast, colaborador, colega del podcast Duelo de Filmotecas. Y Brandon escribió: todo bien, pero ¿qué pedo con la edición? No fue muy diva de su parte. Fíjate que no sé si necesito verla por una segunda ocasión como para enfocarme en la edición de la película. No la sentí tan desastrosa, pero sí recuerdo
que justamente antes de la secuencia de muerte de Tyler la vemos vistiendo el mismo outfit de la secuencia de presentación. O sea, te muestran lo que ha hecho en estos días en Southport, pero no tiene sentido, ¿no? Cuando segundos más tarde la vamos a ver vistiendo algo completamente distinto. También estoy de acuerdo que hay secuencias que se sienten muy recortadas, como la escena en la que vemos a Teddy en la sauna, donde recibe este mensaje amenazante, la secuencia de la estación de policía, que también se supone que transcurre en toda la madrugada. Y sí, hay errores, pero creo que se deben a lo apresurado que fue la postproducción de la película. O sea, la terminaron de filmar en mayo, en junio estaban terminando los reshoots de la secuencia de Madeline Klein. Ya les iba a soltar un mega spoilers. Pero sí, lo que sucede con el personaje de Madeline Klein, eso fue un reshoot. Sí, aquí la culpa son los tiempos, el tener ya una fecha preestablecida, sin considerar el suficiente tiempo, ¿no? para tener la mejor versión posible. Y gracias, Brandon, por tu mensaje. Vayan a escuchar Duelo de Filmotecas. En especial les recomiendo el episodio que hicimos en colaboración para platicarles acerca de Destino Final 1, 2 y 3. Un episodio en el que nos reímos mucho. Y el tercer y último mensajito que tengo de la sección es de otra amiga del podcast, Marce, @MarceCBZS, y ella nos escribió, esto es un spoiler: me gustó mucho que hubiera una asesina mujer, me recuerda mucho a Jill Roberts de Scream 4, y no podría estar más de acuerdo. Aunque déjenme decirles que sospechaba que Stevie iba a ser la asesina principal, o por lo menos uno de los asesinos, porque en el tráiler en ningún momento vemos a este personaje siendo ni atacado por el pescador, ni enfrentándose cara a cara con el pescador. Y quisieron despistarnos porque hay un fake out en el tráiler, una secuencia que no está en el corte final y que nos muestra efectivamente a Stevie como volteando, girando a ver misteriosamente a cierto punto de la casa, y vemos como una ventana se quiebra, o como si alguien estuviera entrando a la habitación rompiendo la ventana. Y este es el único fragmento del tráiler en el que se ve a Stevie en una situación de peligro. Estoy pues satisfecho con la revelación, satisfecho con el giro de personaje. Su monólogo fue lo más interesante que tiene este personaje de Stevie. Y pues sí, obviamente no está a la altura de Emma Roberts, que lo hace brutal en esos últimos minutos de Scream 4. Pero siempre se agradece y se celebra todo este female power en las asesinas del slasher. Gracias, Marce, por tu mensaje. Y bueno, amigos, yo me paso a retirar. Gracias por acompañarme nuevamente en otro episodio de este programa que está hecho por y para ustedes. Yo los espero de vuelta la próxima semana con una nueva película, una nueva reseña, y no olviden dejar una puntuación, una valorización en las diferentes plataformas de audio, y dejar un mensaje, comentario, me gusta en iVoox, en Spotify, y además todas las redes sociales del podcast están listadas en la descripción de este y de todos los episodios anteriores. Que tengan una excelente semana y que sigan disfrutando de este muy caluroso verano. Bye.